Recordemos el caso 3 de abril de 2012, la bebé que nace y que dan por muerta, la llevan a una morgue, permanece 12 horas ahí y logran descubrir que estaba con vida y lo que le generó ese tiempo que pasó en ese lugar un daño neurológico y pudo sobrevivir 14 meses. A partir de ahí se inició una demanda contra el Estado, hay un fallo en primera instancia y ambos nos van a contar lo que significa ese fallo y las apelaciones que van a hacer a partir de no estar conforme con lo que dictaminó, recordemos, en primera instancia la justicia. Buenos días, estamos aquí en Norte, nos acompaña Carlos Legunda, abogado, Analía Boutet, madre de Luz Milagros, con quien vamos a charlar acerca de este fallo en primera instancia del juzgado número 20, que tiene que ver con una sentencia contra dos médicas que intervinieron en el parto de Luz Milagros, pero con la particularidad del fallo que absuelve a quien actuó como ginecóloga. Carlos, buen día. Contanos, por favor, qué representa este fallo y qué puntos flacos tiene de lo que ya se hizo una apelación. Bueno, nosotros hemos apelado, ya como vos decís, el fallo, y nos parece que hay tres aspectos críticos del fallo que son la base de esa apelación. El primero de ellos tiene que ver con la absolución de la médica ginecóloga que asistió al parto, no tanto por la asistencia al parto, sino porque fue ella quien firma el certificado de función de Luz Milagro, que es el que determina que su cuerpo sea colocado en un cajón, clavado y llevado a la morgue, donde permaneció por casi 12 horas, hasta que Analía pidió ver el bebé y se pudo comprobar que estaba vivo. Nunca le dieron el cuerpo. Bueno, Analía no podía por su estado, pero el padre nunca pudo ver el cuerpo. El padre asistió y estaba permanentemente, ¿no es cierto?, en el lugar. Es más, le ofrecen ver. Y todos los protocolos médicos indican que lo primero que debe hacerse con un bebé supuestamente fallecido es facilitárselo a los padres. Analía, por un parto complicado, no podía acceder, pero el padre sí. Si hubiesen cumplido con ese protocolo que está establecido a los fines de poder elaborar el duelo, es lógico y natural que los padres quieran ver el bebé. Hoy Luz Milagro estaría viva, simplemente por ese sencillo hecho. Eso no se cumplió, como tampoco se cumplieron los protocolos existentes, ¿no es cierto?, para asistir al caso de un bebé supuestamente fallecido, porque en el caso de bebé prematuro es bastante habitual que no tengan signos vitales manifiestos, por eso se indican una serie de maniobras de reanimación y la necesidad de un tiempo de espera prudencial para que pueda reaccionar y para que sean visibles esos signos de vida. Esto no se cumplió. Pero como decíamos hoy, ¿no es cierto?, esta profesional fue absuelta no obstante firmar el certificado de función. Pero la justicia no tiene ninguna... No tiene ningún sentido, porque el certificado médico de defunción, que es previo al certificado que da el registro civil, lo firma cualquier médico que haya asistido y haya verificado el estado de vida o de fallecimiento del bebé. Y acá se ha tratado de justificar el hecho de que la ginecóloga lo firma diciendo que esa era la costumbre en el hospital. Pero nadie firma lo que no conoce. Pero aparte los usos y costumbres se usan en otra rama del derecho, no cuando está en juego la vida o la muerte de... Pero nadie firma lo que no conoce, es lo mismo que firmar un documento que vos no ves, que no lees. Y además el Código Civil establece que el reconocimiento de la firma en un instrumento, con más razón cuando es un documento público, implica el reconocimiento de su contenido. Así que este es uno de los aspectos del fallo. Y otro que no le interesa a Analía, ella más preocupada en que se haga justicia, que tiene que ver con el monto de la indemnización. Nosotros hemos apelado este aspecto porque a Analía le interesa que básicamente sus hijos puedan tener una vida mejor, sus hijos que
no fueron asistidos durante todo este lapso en que ella estuvo en una lucha permanente y diaria, ¿no es cierto?, por la vida de Luz Milagro. Así que estos son los aspectos de la apelación que... Analía, ¿a vos qué sensaciones te dan? ¿Qué te ocurre cuando ves que esta persona que te asistió en el parto, o sea, no tiene ningún tipo de responsabilidad para la justicia? ¿Qué te pasa a vos como mamá? Es que ese día que supe el fallo, creo que le mando al doctor un audio llorando porque de la impotencia, porque decía, nada, era como que sentía que se reían de nosotros, porque como te apuntaba, era esa médica que me estaban diciendo que era absuelta, esa médica que ese día en el parto me sacó el monitoreo de la bebé y que me metió una chata para que yo tenga a mi hija en ese... O sea, el maltrato estuvo desde el minuto cero. Y años después, la misma que hace que a mí no me operen, presentamos un recurso a amparo luego de mucho tiempo, cuando le comenté al doctor mi problema, que bueno, un médico no aguantó más y me dijo, mira, te digo la verdad, llega a tal sector tu papel para hacerte la cirugía y no quieren operarte porque sos vos. Y bueno, cuando el doctor me dio, presentamos recurso de amparo, ese mismo día me llamaron del Ministerio de Salud, pero ya para eso también me ayudó económicamente y buscamos una obra social donde yo me operé en un particular, porque también ya ahora es el miedo de ir al hospital también. Era una operación en una fecha posterior a todo este hecho de Luz Sí, Milagro, de eso, ¿no? Claro, años después, sí. Pero, sí. pero Hace 3 a ver años. si acaso comprender, o sea, todo el maltrato y lo que te tocó lamentablemente pasar con Luz Milagro, sino que aparte el mismo sistema que te quitó una hija, después no te quería atender a vos cuando tenías un problema de salud. Sí, así fue. O sea, sí. Una locura. ¿Y para vos qué es? Porque me imagino la impotencia. O sea, Y es la impotencia de decir que las víctimas son ellos, que pareciera, no nosotros, o sea, como que nosotros tuviéramos culpa de lo que ellos hicieron en su momento, que fue el maltrato total, porque no solo en esos momentos, sino cuando pasó lo de Luz ahí en la misma NEO, venían a atacarme, que para mí me trasladaron a los compañeros de sector, que bueno, un montón de cosas, ¿no? Claro, invirtieron la carga de la prueba y la sí. culpa era de Analía, Sí, la más o culpa menos. era nuestra. Y hay otro dato importante para consignar que tiene que ver con que Luz Milagro era una bebé absolutamente sana. Todos los controles dicen eso. Todo. Fue prematura, pero era una bebé que no tenía ni deficiencias físicas ni mentales, absolutamente sana, a tal punto su estado de salud que pudo sobrevivir después de estar 12 años 12 horas. en la morgue, 12 12 horas en la morgue, ¿no es cierto? Prácticamente congelada la encuentra Exacto. ella, la bebé, ¿no? Pero obviamente esa internación en la morgue hizo que, si bien pueda sobrevivir, su salud, tanto física como mental, haya sufrido un deterioro enorme que lleva a su fallecimiento, que se produce 14 meses después de su nacimiento. Y estas cuestiones, porque vos me estabas diciendo una bebé que en los controles anteriores estaba todo bien, te maltrataron desde el inicio del parto. O sea, uno tranquilamente puede inferir de que había una mala atención en general ahí con todo, ¿no? Exacto, porque desde entrada yo tenía programada una cesárea por mi estado, placenta oclusiva total, se llama, en mi libreta sanitaria. Mi doctora, la que me atendía todos los meses, me dijo, mira, vos el día que tengas vas a hacer cesárea, sí o sí. Y era solo eso lo que tenía que hacer y no. Inclusive a lo último, Luz nace normal. Y venía en posición podálica, o sea, venía de colita encima tampoco. No. Y también fue un parto seco, porque hacía 3 días que estaba la bolsa rota y que también decía yo, peleaba por eso, porque estaba la bolsa rota y ellos decían que yo me orinaba. Claro, todo. Todo fue. Todo mal. Después me hicieron una ecografía, porque yo sentía los piecitos de ella abajo, yo sentía que algo me tocaba y bueno, estaban 2 ecógrafos. Y uno decía no, que eso era placenta y el otro decía que era el piecito de Luz, que ya estaba saliendo.
y entre ellos se debatían, no. Por eso digo, todo el camino a la sala de parto fue... Claro. Y para en el caso del ecógrafo, ¿no hay responsabilidades solamente de estas 3 médicas? ¿O hay una cadena ahí de mando también que...? Sí, en realidad una aclaración desde el punto de vista profesional. Yo ingreso a la causa con posterioridad, ¿no es cierto? El juicio lo inician colegas de Buenos Aires. Demoró tanto tiempo porque se inicia en Buenos Aires el juicio, que obviamente los tribunales de la capital no eran competentes, porque el hecho ocurre acá. ¿Por qué empieza allá y no acá? Probablemente porque el domicilio de los abogados iniciales de Analía era Buenos Aires. Lo inician allá, finalmente se declara la incompetencia de los tribunales de Buenos Aires y la causa llega a Resistencia. Y después te plantearon prescripciones, seguramente, por el paso del tiempo. Exacto. Tampoco hubo condena penal, porque se inicia una causa penal por la mala praxis para evaluar e investigar la posibilidad de un homicidio culposo en este caso, y esa causa fue sobreseída. Tampoco ahí hubo una constitución de querellante en la causa. Analía tenía derecho a constituirse en querellante y colaborar junto al fiscal para proponer medios de prueba. Claro, si Analía no proponía las pruebas y el Estado tampoco. Claro, no. Obviamente ella no la hizo porque no es abogada, digamos, para saber cómo podía ejercer su derecho. Pero bueno, nosotros llegamos tarde a la causa, la tomamos ya iniciada y bueno, la seguimos hasta hoy para buscar una rectificación de este fallo en los aspectos que consideramos que están equivocados. En lo demás, el fallo ha sido concreto. No solo están condenadas estas 2 médicas neonatólogas, sino el propio Estado, porque la responsabilidad de última es contra el Estado. Ahora, el Estado siempre tiene la posibilidad de repetir lo que pudiera ser el costo de este juicio respecto a sus empleados, que son los médicos que intervinieron en el caso, ¿no? Pero aparte sigue trabajando, me decís. Sí, ella claro. Sigue trabajando y nada. Y como ella inocente, yo la demandante, la que perdí en este caso, vendría a ser, soy la responsable de pagar los honorarios de... Incluso la condenaron en costas por la defensa de esta profesional, lo que es absurdo, porque cuanto menos ella tiene derecho a litigar, porque el certificado está firmado por ella. Entonces, aún en los juicios, en derecho existe el principio de que el que pierde paga, el que pierde el juicio paga los costos. Ahora, cuando vos tenés derecho a litigar y hay elementos objetivos que demuestran tu derecho, la pérdida de la vida. Se fijan los honorarios por su costa y no se la condena en costa. ¿Cómo siguió tu vida después, Analía? ¿Cómo puedo? Yo creo que, bueno, mi pareja dice, yo nunca me levanto con una sonrisa, porque uno, como yo digo, vive porque tiene que vivir nomás. Creo que todas las mamás que tuvieron un hijo saben de eso. A veces el otro, el que no sabe o que no pasó, no es imposible que pueda sentir. Y bueno, fueron hechos muy traumáticos todos, y lo que más siempre me queda en la mente con respecto a lo que pasó en la morgue fue, bueno, la segunda vez, por decirlo así, que me dicen que mi hija falleció. Para vos este fallo significa eso, como que te esta sí sería la tercera muerte para Luz. Sería, yo como digo, es como la mataron otra vez, porque es como que no pasó nada, siento que no significó nada, como que fue una historia, un momento, algo del momento mientras ella vivió, y que la idea es que esto no quede así, porque, bueno, tenemos muchos bebés por venir. Yo tengo nietos que van a venir al mundo seguramente. Hay muchas familias.
que van a estar en manos de esa médica de la que estoy hablando, que para mí no tiene corazón, para mí no fue un error por el hecho de varias cosas que hizo, no por una. Siento que no es un ser humano, para nada. Como te contaba, el momento ese en que cuando estábamos en Rosario y Luz fallece, me dicen que se estaba apagando. Yo desde ese momento la tuve en brazos todo el tiempo a Luz. Y bueno, me tocó un momento en que tuve que volver a la morgue nuevamente. Y me dicen que tenía que dejarla ahí y yo no quería porque en mi mente, en mi cabeza todo el tiempo era que ella iba a volver a vivir, o sea, que me iba a volver a pasar lo mismo otra vez. Y así fue todo el tiempo, desde el día en que será que estaba dentro de un cajón en el cementerio y yo me quedó esa imaginación, digamos. Nada, yo no quiero que nadie vuelva a pasar por eso, porque sé lo que es estar muerto en vida, porque es así. Y entonces, bueno, ojalá que el juez tenemos fe de que el juez dé vuelta este fallo y bueno, que se resuelva eso mínimamente, porque y también queremos, bueno, ver un proyecto de ley con respecto al protocolo, porque no hay un protocolo en el Hospital Ferrando. Así que bueno, vamos a buscar eso también Trabajar en eso, trabajar en eso para que bueno, tratar de vemos aliviar el dolor y lo que me marcabas recién para que todo nos lo pueda que ayudar puede y llegar a bueno, pasar. que el nombre de Luz quede en algún lado como ejemplo, un ejemplo de algo y que no quede así, que no quede en la nada. Muchas gracias a los dos. Gracias, muy amable.